Muy buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a tener el privilegio de Dios de seguir con nuestro tema que hemos iniciado ya desde hace algunas semanas, de la carta de el apóstol Pablo a los romanos. Comenzamos la semana pasada a estudiar el tema de la justificación por fe. Y ahora vamos a ver los beneficios que trae o el resultado de esta justificación en el hombre. Para comenzar tenemos entonces el primer punto, que es la ira de Dios, la justificación en relación con la ira de Dios. Muchas personas, inclusive cristianos, no saben a qué atenerse respecto de la ira de Dios. Los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo Jesús, piensan algunos que están bien con Dios y que Dios está con ellos. Y como Dios es amor, de alguna manera va a perdonar sus transgresiones, sus pecados, sus rebeliones. Es decir, que no se los va a tomar en cuenta. Ellos están bien con Dios, aunque no tienen una relación verdadera con Dios porque no conocen a Cristo Jesús. Para todos estos, entonces, la verdad respecto de la ira de Dios es que sí está la ira de Dios sobre ellos, porque ellos no son hijos de obediencia, hijos de Dios cristianos, sino que son, como dice la palabra de Dios, hijos de desobediencia. En esta forma no han hecho las paces con Dios, no han alcanzado la justificación por fe y por tanto la ira de Dios está sobre ellos. Y esta ira de Dios sobre ellos se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta, en primer lugar, porque ellos andan desordenadamente, andan en pecados escandalosos, andan haciendo el mal y recibiendo ellos también el producto o el fruto de lo mal que están haciendo. No les salen bien las cosas, y aquellas cosas que les salen bien, resulta que son especialistas en cambiar las bendiciones de Dios y trastocarlas y volverlas una maldición para sus vidas. Por ejemplo, Dios los bendice grandemente y lo que hacen es usar esos recursos que Dios les ha dado para hacer el mal y para pecar y para hacer el daño a otras personas. De esta manera ellos mismos tienen en sí mismos y en la vida que llevan, tienen el testimonio de que la ira de Dios está sobre ellos. Ahora, ¿qué decir respecto del cristiano, de aquel que ha reconocido a Cristo Jesús en su vida y que se esfuerza en agradarlo y obedecerlo? Muchos de ellos inclusive temen que la ira de Dios se desate sobre ellos. Están temiendo que el enojo de Dios se manifieste de alguna manera sobre ellos. Por ejemplo, que no oiga sus oraciones, que no los bendiga con las bendiciones terrenales que ellos necesitan. Otros, como el caso de Job, temen que Dios los castigue y les retire a través de desgracias las bendiciones que tienen. Todos estos que piensan así, estos cristianos que piensan así, se olvidan que la ira de Dios ya fue aplacada sobre ellos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Dios Padre descargó en Cristo Jesús su ira para no descargarla en cada uno de aquellos que Dios ha tomado por hijos
porque han reconocido el sacrificio de Cristo Jesús hecho en su beneficio en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice todo esto en Romanos 5:9. Leamos: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este verso es florido, es abundante en expresarnos el beneficio de estar justificados en la sangre de Cristo Jesús en relación con la ira. Dice que seremos salvos de la ira, porque ya no hay ira sobre el cristiano. Muchos, si tienen algún inconveniente en su vida, muchos cristianos, si tienen algún problema o alguna dificultad, alguna enfermedad, piensan que esa es la ira de Dios y están equivocados completamente. Porque en primer lugar el Evangelio no ofrece al creyente que su vida estará exenta de dificultades y problemas. Esa es otra clase de evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hay problemas, es que Dios los está mandando con un propósito y va a haber un beneficio, como Dios dice, para el que está en Cristo, todas las cosas ayudan a bien, para los que a Dios aman. Entonces, nosotros como cristianos no podemos pensar que las dificultades sean la ira de Dios. Y si se tratara de la disciplina de Dios, tampoco podemos pensar que es la ira de Dios. El hombre sí es muy inclinado a aplicar ira en lugar de disciplina a aquellos que están bajo su potestad. Por ejemplo, los padres sobre los hijos o las autoridades sobre sus súbditos. Pero esa es la imperfección del hombre. Pero la disciplina de Dios es manifestación más bien del amor de Dios para enderezar aquella vida que Dios está disciplinando. De manera que no es la ira de Dios, porque aquí claramente dice que vamos a ser salvos de la ira. Porque si ya estamos reconciliados con Dios, ¿qué significa estar reconciliados? Estar en paz, estar en buenos términos, tener el favor de Dios permanentemente sobre nosotros. Y también significa que nuestro corazón está reconciliado con Dios. No solo el corazón de Dios con el creyente, sino que el corazón del creyente debe estar reconciliado también con Dios. Y esto es muy importante también, porque hay muchos cristianos que, porque guardan amargura, porque guardan resentimiento por las cosas, según ellos, negativas o dañinas que les sucedieron en su vida antes de conocer a Cristo, guardan resentimiento contra Dios. Se convierten y aún siguen manteniendo ese resentimiento con Dios. Eso significa que tal vez ya Dios está reconciliado con ellos, porque sí, efectivamente hayan reconocido el sacrificio de Cristo en beneficio de ellos. Pero el corazón de ellos todavía no está reconciliado con Dios. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosas más tremendas las que el corazón del hombre, que es engañoso sobre todas las cosas, puede hacer y jugarle la vuelta al hombre. Pero hay un punto importante aquí también que no podemos dejar pasar por alto.
Cuando dice que seremos salvos de la ira, también podemos hablar de que va a venir un tiempo que es la gran tribulación, 7 años de la gran tribulación, que expresa la palabra de Dios, que es la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De manera que también podemos estar seguros que como cristianos nunca Dios nos va a exponer a esa ira que al extremo Él va a derramar sobre la tierra en sus juicios durante esos 7 años de la gran tribulación. Aquellos cristianos que piensan que ellos o algún segmento de los cristianos van a pasar esos 7 años de la gran tribulación, se olvidan de que la ira de Dios ya no está sobre sus hijos. Seguimos adelante entonces, y ahora leemos en Romanos 5:1 de otro beneficio, de otro resultado de la justificación delante de Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Creo que no estar en paz, terrenalmente hablando, no estar en paz con alguien, con el prójimo, es algo terrible, algo dañino, no solo para nuestra vida física, porque un enemigo puede hacernos un daño físico, un daño material, pero también para nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional. Hay grandes daños de no estar en paz con el prójimo. Y si es ese resultado de no estar en paz, o sea, estar en guerra con el prójimo, cuanto más con Dios. Y qué maravilloso es que al estar justificados por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, el cristiano ha hecho la paz con Dios, es decir, Dios con él. Ya Dios lo mira con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de aquel aliado, de aquel compañero, porque así cataloga Dios a sus hijos, a sus buenos hijos también, aún como amigos, y más todavía, como cataloga el Señor Jesucristo a todos aquellos que lo han reconocido como el Mesías de sus vidas, los cataloga como hermanos. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Es una paz completa, es una paz total, es una paz permanente, es una paz eterna, el que obtiene el cristiano al momento de ser justificado. Esto también da pie a pensar si nuestro corazón está en paz con Dios, porque si el de Dios ya está en paz con nosotros, ¿por qué razón el nuestro no va a estar en paz con Dios? ¿Aceptas tú? ¿Acepto yo las circunstancias de mi vida? ¿Acepto también el pasado que tuve? ¿Acepto las dificultades que tuve? ¿Acepto la vida que llevé que no me gustó nada antes de recibir a Cristo? Eso es necesario. Es necesario tener ese pasado permanentemente y completamente limpio. Decir, Señor, yo estoy de acuerdo con la vida que tú me diste antes de conocerte, y más aún con la vida que me has dado después de conocerte. Estar
en esos términos con Dios, porque Dios sabía desde antes de la fundación del mundo qué vida íbamos a tener y qué vida nos iba a tocar aquí sobre la tierra, antes de conocerlo y después de conocerlo. Eso no fue escondido para Dios, no fue oculto. Entonces, si Él así lo definió para nuestra vida, no hay nada que pase aquí en la tierra sin que Dios lo haya establecido así para las personas, para las familias, para los matrimonios, para las naciones y para el mundo. Nada está pasando acá que le sorprenda a Dios, o que Dios diga, yo no estoy de acuerdo con que es eso que está pasando. Aunque Él no está de acuerdo con muchas cosas y con muchos sucesos en la tierra, Él sí está de acuerdo porque Él lo permitió, Él lo definió, aunque Él no lo haya producido. Por ejemplo, Dios permitió que Israel fuera invadida y destruida por los babilonios. Eso lo permitió Dios. Y estuvo en el plan de Dios para ellos debido a la vida que ellos llevaban, debido a la desobediencia de ellos. Eso estaba en el plan de Dios. Pero también estuvo el destruir a Babilonia por lo que ellos hicieron. Ninguna de las dos cosas fue agradable delante de Dios, pero estaba sabido por Dios y estaba aprobado por Dios que así fuera. Entonces ya en lo personal, en lo particular de cada uno, si Dios está en paz con nosotros, indispensable es que nosotros también estemos en paz con Dios. Otro aspecto de esta justificación por la fe, otro beneficio. Antes, en el Antiguo Testamento y bajo la ley de Moisés, tenían acceso al lugar santísimo del templo de Salomón solamente una vez al año y una persona. Esta persona era el sumo sacerdote. Él era el único que se podía presentar tan cerca, en tan íntima comunión con Dios. Imagínense ese gran privilegio. Pero ahora imagínense, el gran privilegio, ese lo tenemos todos los cristianos. Dice en Hebreos capítulo 4 y verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote está ahora en la presencia de Dios. Ese sumo sacerdote es Cristo, y que es nuestro abogado delante de Dios Padre. Porque alguno podría decir, sí, Dios dejó establecido que tenemos acceso ahora, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cualquiera podría decir, sí, eso está establecido ahí, pero para los perfectos, para los santos. Pero también dice acá al principio que tenemos un sumo sacerdote delante de Dios Padre y que tenemos también, dice, un abogado eficiente y efectivo, y que fue tentado en todo para entendernos a nosotros, que ahora le pedimos que nos limpie para poder tener permanentemente este privilegio que Dios le ha dado a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos, que se puedan ahora
no uno y cada año como en el sacerdocio de Aarón, sino que todos y todos los días y cuantas veces querramos en el día nos podamos presentar al trono de la gracia de Dios Padre. Dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia. Es decir, si hemos pecado, alcanzar misericordia al pedir perdón. Es decir, para alcanzar las bendiciones de Dios. Y para ser socorridos, dice acá, gracias, para el oportuno socorro, para ser socorridos en toda necesidad. Mire qué maravilloso esto. ¿Cuánto creemos esto? ¿Cuántos creemos esto? ¿Y cuánto lo creemos? ¿Hasta dónde lo creemos? Porque esto realmente es algo maravilloso. Si a usted, yo estoy seguro que si ahora el rey de la nación, llamémosle presidente aquí en Guatemala, así se llama, le dijera, mire, don fulano, lo espero mañana aquí en mi despacho, o véngase a almorzar conmigo mañana, ¿qué haría usted? Pues seguramente se prepararía de muchas maneras y en muchas formas y estaría listo y a tiempo para estar allí, ¿verdad? O si lo invitara un prominente hombre que usted admira mucho, si usted no admira al presidente, ¿verdad? Entonces, haría lo mismo, ¿verdad? No desairaría aquella invitación. Esta invitación, muchos cristianos la desairamos constantemente y en algunos tiempos de nuestra vida cristiana, permanentemente por una semana, 2, 3, 4, y algunos hasta se olvidan de que son cristianos y al rato ya vuelven otra vez. Pero mire, qué misericordia de Dios y qué apertura de Dios en la comunicación y en la comunión con sus hijos, que esta justificación por fe nos da. Veamos otro de los aspectos sobresalientes de esta justificación por fe. ¿Cuántos tienen la certeza de que un día van a estar en la gloria de Dios? Un día van a estar en el cielo con Dios. Un día van a estar en la presencia, en la comunión permanente con nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa certeza? Esa certeza debería ser suficiente para estarnos preparando para ese momento, para esos tiempos gloriosos que van a venir. Ahora pueden haber grandes cosas, pueden haber grandes propósitos aquí en la tierra, grandes metas, grandes objetivos en nuestra vida, pero ninguno de esos es nada. Más bien dicho, todos esos son nada en comparación con esta maravillosa promesa que en labios de Dios se vuelve certeza. Esta maravillosa esperanza que todos tenemos, que en labios de Dios se vuelve total certeza de que un día vamos a estar con Él. ¿Por qué razón? Porque ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora hemos recibido de parte de Dios el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo
como garantía de que le pertenecemos a Dios, de que es una propiedad de Dios que nadie va a tomar, ni nadie le va a dar otro fin que el que Dios le ha dado desde antes de la fundación del mundo, al habernos escogido para ser hijos de Dios. Y ahora, durante nuestra vida terrenal, que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento hemos recibido el sello de la adopción de hijos, el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que el esclavo no permanece en la casa de Dios todo el tiempo. ¿Quién permanece en la casa de Dios todo el tiempo? El Hijo de Dios. Porque precisamente Dios tiene su gloria, tiene ese mundo venidero también como herencia para sus hijos, como aquí nos expresa, dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted y yo no testificamos de que somos hijos de Dios, de que pertenecemos a Cristo, de que tenemos un lugar seguro en el cielo, solo como un convencimiento intelectual. No. Si esa fuera nuestra base, qué pobres seríamos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que testifica dentro de nosotros de que nosotros le pertenecemos al Dios vivo y verdadero, y que por tanto somos de Él y vamos a estar en su gloria, como continúa diciendo acá donde estamos leyendo Romanos 8:17. Y si somos hijos, dice, también somos herederos. No solo hijos, ¿verdad? Hijos aquí en la tierra, pues, se puede ser hijo desheredado. Se puede ser hijo sin herencia, ¿verdad? Si la herencia no alcanza y solo para alguno va o algunos y los otros se quedan sin herencia. Pero Dios tiene toda la abundancia que se necesita para heredar a sus hijos. Aleluya. Entonces, nosotros además de hijos, somos herederos. De eso estamos seguros. Tenemos una herencia. ¿Y de cuánto? ¿Y de qué? Mire, sigamos leyendo ahí, Romanos 8:17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. ¿Cuánto tendrá Dios? ¿Cuál será la herencia de Cristo que nos corresponde a nosotros como coherederos con Él? Aleluya. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Va a ser una herencia inconmensurable. Va a ser todo lo que Dios tiene. Va a ser tuyo y va a ser mío. A algunos tal vez están peleando ahora, regateándose herencias terrenales de unos cuantos dólares. Y por unos dólares más se están matando, o por unos dólares menos. Pero esta herencia es gloriosa, porque realmente somos herederos del que le pertenece todo. Aleluya. Y dice también al final acá en Romanos 8:17, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, glorificados y en la gloria, ¿verdad?
no podría haber nadie en la gloria que no esté glorificado. Precisamente por eso se llama glorificado, porque está en la gloria y con las calidades de investimiento necesarios para estar en la gloria. No con este cuerpo débil, no con este cuerpo mal terminado o maltratado o mal hecho muchas veces, ¿verdad? Sino que con un cuerpo perfecto. Aleluya. Por cierto, un cuerpo perfecto, porque ahí no hay nada imperfecto. De manera que un cuerpo inmaduro, ya sea un infante o un niño, es un cuerpo inmaduro. No es imperfecto, pero es inmaduro. Y ahí no va a haber ni imperfecto ni inmaduro. Por tanto, todos vamos a tener la imagen de Cristo, la edad de Cristo, la madurez de Cristo en lo que se refiere a nuestra naturaleza completa, tanto la interior como la exterior. Ahí no van a haber entonces niños ni infantes, porque van a estar a la edad madura de alrededor de 33 años. Y tampoco van a haber viejos. ¿Por qué? Porque esa es una imperfección. Entonces esa es la buena noticia que le tengo si usted ya está pasadito de años. ¿Qué? Lo van a regresar cuando le den ese cuerpo glorificado a la edad perfecta, de perfecta madurez. Aleluya. Por eso aquellos cuentos de las religiones trastocadas, de que ven angelitos de 20 centímetros, esos están bateando en fly, porque no hay angelitos de ese tamaño. Tampoco hay angelitos como otros también, que no han visto nada, pero por sus mentes calenturientas ven cosas que no existen, que dicen que unos aviadores de aviones supersónicos vieron ángeles del tamaño de jumbos, jet. Imagínense eso. Tampoco existe eso. La palabra de Dios dice que la medida del codo del ángel es como la del hombre. O sea que el ángel más o menos tiene la altura de los hombres. Posiblemente de los hombres más hermosos, ¿verdad? No de aquellos que por falta de alimento no han crecido. Pero no para que lleguen al tamaño de un jumbo. Y también hablando siempre de la gloria de Dios, que se le va a dar a los hijos de Dios, dice en Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, oigamos bien, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué es un vaso de misericordia? Pues aquí se está refiriendo así con el mismo pensamiento que en otras partes la palabra de Dios nos describe, que dice que nosotros somos como barro en manos de un alfarero, del alfarero, y que el alfarero cuando va a hacer diversos utensilios con el barro, algunos los hace para usos honrosos y algunos los hace para usos viles. Y el vaso, ni un vaso ni el otro le reclama que por qué lo hizo así, sino que el vaso y el que manda es el alfarero. Y también
dice que Dios hace vasos para ira, como a Faraón, que lo hizo para mostrar en él su ira, dice. Él fue hecho un vaso de ira, para descargar su ira y para manifestar su paciencia, dice, para soportar los vasos de ira. Y también hace vasos de misericordia, o sea, para mostrar en ellos también la abundancia de su gracia y de su misericordia. Quiere decir que cuando nosotros venimos a la tierra, todos aquellos que hemos reconocido a Cristo Jesús como Dios de nuestra vida, como Salvador de nuestra vida, como Señor de nuestra vida, todos los que lo hemos reconocido en esa categoría es porque desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió como vasos de misericordia. Nos escogió para que cuando estuviéramos en la tierra fuéramos vasos de misericordia, predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Gloria sea al nombre bendito y santo de nuestro Salvador Jesucristo. Y también, entonces, al final aquí de Romanos 9:23, dice que Él preparó de antemano, es lo que acabamos de explicar. ¿Y para qué? Para gloria, dice. Es decir, que el cristiano es un vaso de gloria, para que reciba la herencia de la gloria de Dios. Aleluya. Aún tenemos otro verso acá, Juan 17:24, respecto de esta gloria de Dios que es la esperanza de todo cristiano. Dice, Padre, aquellos que me has dado, dice el Señor Jesucristo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire, esta es la oración del Señor Jesucristo antes de irse, por todos sus hijos, por todos aquellos que lo iban a reconocer, por su cosecha de vidas salvadas. Aleluya, dice, a aquellos que me has dado, ya le fue dado a usted de parte de Dios Padre a Dios Hijo para reconocerlo y que le pertenezca a usted al Hijo de Dios, que le pertenezca a usted al Hijo de Dios y el Hijo de Dios a usted, porque esto es de dos vías. Mire qué maravilloso esto. Ya es usted, en otras palabras, de Cristo. Ya le fue dado por Dios, ya le pertenece a Cristo, aleluya. Entonces esta fue la oración. ¿Y qué cree usted? ¿Que Dios Padre no va a oír y responder la oración de su Hijo Cristo Jesús? Seguro que la va a responder en los términos que el Hijo de Dios se lo está pidiendo, porque los hijos de Dios a veces que andamos desorbitados le pedimos a Dios cosas desorbitadas y por eso no las recibimos, por eso Dios no nos la da, porque muchas de las cosas que le pedimos inclusive serían para nuestro daño y como Dios lo sabe no nos responde en los términos que nosotros le pedimos. Pero el Hijo de Dios, Él está en perfecta sintonía y relación con Dios Padre. Por tanto, esta oración también fue en perfecta sintonía con Dios Padre
Por tanto, estamos seguros de que Dios se la va a responder exactamente en los términos que Cristo se lo pidió. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aleluya. Un día vamos a estar con Cristo y nunca más nos vamos a separar de Él. Y vamos a ver su gloria, gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo y que le fue devuelta luego de resucitar de los muertos. Aleluya. Ahora, también dice aquí, aquellos que me has dado, le decía yo, que así como nosotros los cristianos somos de Cristo, también Cristo es de nosotros. Mire qué maravilloso. Si solo eso se nos hubiera dado, que Cristo sea de nosotros, ya sería inconmensurable nuestra herencia, sin considerar todo lo demás. Suficiente con que Cristo sea de nosotros. ¿No le parece a usted? Aleluya. Y vamos a ver, siendo Él de nosotros, vamos a estar con el que nos pertenece. Él nos fue dado, aún para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Esa fue la mayor entrega y el mayor regalo que se le ha dado a hombre alguno. Que se nos haya dado a Cristo para que en sustitución de nosotros gustase la muerte por nuestros pecados, para que nosotros ya no seamos reos de muerte. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Bendita sea mi roca y enaltecido sea el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un punto último de este estudio, de las bendiciones que se alcanzan, que son prometidas algunas, a través de la justificación por fe que hemos recibido. Dice Romanos capítulo 4 y verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, es decir, también por la justificación por fe. Esto es glorioso también, porque nosotros sabemos que este mundo no va a terminar así como va. También sabemos que este mundo no va a ser destruido por los hombres. Puede haber una tercera guerra mundial y puede haber una cuarta, pero no va a ser destruido este mundo por el hombre. Dios no se lo va a permitir, porque este mundo está programado para cumplir el plan que Dios tiene para él. Y este plan es de que después de que termine este tiempo que estamos viviendo, llamado el tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo de todas las naciones, va a venir los 7 años de la gran tribulación. El juicio de Dios durante esos 7 años sobre toda la humanidad.
Pero después de esos 7 años, el Señor Jesucristo va a venir con sus ángeles y con sus santos a la tierra, a tomar control de este mundo y a gobernarlo durante 1000 años. ¿Y quiénes van a gobernar con Cristo? Pues va a gobernar su iglesia. Porque ese es el destino, es el propósito que Dios tiene para sus hijos, que gobiernen con Cristo. Todo el tiempo que Cristo gobierne, va a estar la iglesia gobernando con Él. Como le fue prometido a Abraham y a los otros patriarcas, a David específicamente, que de su descendencia iba a venir uno que iba a gobernar con vara de hierro la tierra y que su reino no iba a tener fin, iba a ser eterno. Así que va a gobernar 1000 años en esta tierra. Por tanto, sus hijos también serán herederos de este mundo por 1000 años, así como Él va a recibir esa herencia. Pero no se va a terminar ahí todo, sino que, como dice acá, los hijos de Dios reciben la descendencia de Abraham, y Abraham mismo recibe la promesa de que sería heredero del mundo. Porque también después de esos 1000 años, cuando este mundo actual sea destruido, también va a haber nuevos cielos y nueva tierra, donde el Señor Jesucristo también va a gobernar con el Padre y con todos los hijos de Dios. No por un tiempo, no por 1000 años, sino por la eternidad. Qué gloriosos acontecimientos estos, qué maravillosas promesas, que como decimos, no son promesas de un hombre para que pasen y no se cumplan, sino que son promesas de Dios, que no es hijo de hombre para que mienta, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Leemos todavía Romanos 4:23 para cerrar este estudio. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Por si alguien pensara que estas promesas fueran solo para los israelitas, porque Abraham formó la nación de Israel, o a partir de él se formó la nación de Israel, estas promesas fueron dadas antes de la ley y fueron dadas a Abraham antes de que él fuera israelita, antes de que él recibiera la ley, antes de que él fuera circuncidado, como dice la palabra de Dios, para que él sea padre de los circuncidados y padre de los incircuncisos. Es decir, padre de todos aquellos creyentes que reciben la justificación por fe de toda raza, de todo pueblo y de toda nación, incluyendo a los israelitas, que nunca y nadie se va a salvar por la ley de Moisés, sino por la justificación por fe. Ellos también tienen que proceder a reconocer a Cristo, al que crucificaron. Tienen que proceder a reconocerlo como Salvador si un día van a ser herederos de Dios
conforme a la promesa que al patriarca de su nación, Abraham, se le dio en su tiempo. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Esto es glorioso, esto es maravilloso y esperamos que esto simiente la fe y la confianza que cada uno debemos de tener en pertenecerle a Dios y en qué circunstancias estamos en relación con Dios para que la fidelidad de Dios mostrada a través de todas estas sus promesas y bendiciones nos mueva a una fidelidad también a cada uno de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús,